todos. Hoy es que estamos a como 11 de abril, mira, Sí, señor. ya se nos está yendo el año, ¿eh? Qué rápido se va el tiempo. Sentimos mucho la situación en República Dominicana. Estaba hablando con mi amigo allá, con Efren, y pues él trabajaba en discotecas y me dijo que muchos de los que murieron eran amigos de él y hubieron, ya casi van llegando los 300 muertos. Se desplomó el techo de una discoteca y hay más de 200 heridos. Es increíble la cantidad, el edificio tan grande y sin ninguna protección debajo. Y se murió varios beisbolistas, mucha gente profesional. El cantante estaba cantando, muy famoso el hombre, y murió. Y nos da mucho dolor. Vamos a estar orando por los familiares de las personas que perdieron. Y le damos las condolencias a cada uno de ellos por la situación que han vivido. Amén. Muy bien, en esta noche quisiera comenzar compartiendo esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pero tenemos hoy nuevamente al hermano Raúl Pica. Danos un saludo, hermano Raúl. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan. Aquí estamos presentes y listos y prestos y dispuestos para escuchar lo que el apóstol nos tiene el día de hoy. La semana pasada comenzamos con lo que es guerra espiritual e intercesión. Y les pido por favor a las personas que les he estado llamando, o les ha estado llamando la hermana Erika, por favor que escuchen ese mensaje, esa enseñanza, y lo puedan compartir con su equipo de intercesión. Porque necesitamos hacer esta guerra que estamos haciendo para el estado de Tamaulipas. Así es. La hermana Gaby la semana pasada me sacó una información sobre las potestades demoníacas, el gobierno de las tinieblas y todo lo que opera en ese estado, lo que es la brujería, el ocultismo, hechicería, luego las bandas criminales, las brujas, todo lo que tienen ahí, como es por esa razón que este tema son temas que la gente no se mete mucho. Los temas de intercesión y guerra espiritual, no hay gente que entre casi. Las iglesias tienen un grupito de oración, pero no hay guerreros verdaderos que se metan a la brecha y peleen. Y por esta razón perdemos las batallas que tenemos por causa de que no sabemos enfrentar al enemigo. Y lo que voy a hablar hoy es algo muy fuerte también que tiene que ver con la operación del gobierno de las tinieblas. ¿Cómo opera el gobierno de las tinieblas? No tenemos idea muchas veces cómo opera, porque no queremos saber nada. Si tú quieres saber algo del gobierno de las tinieblas, no hay nada escrito, casi no escribe nada. Si tú quieres hablar de la muerte, pues no hay ningún libro que hable de la muerte, porque los muertos no escriben. Pienso que por esa causa, ¿no? Pero si queremos hablar de la muerte, pues no hay nada que tú puedas saber, porque la gente no habla sobre la muerte. Y esto es un tema prácticamente muerto que nadie se quiere meter con ello. Pero veamos, como les dije, el tema es la operación del gobierno de las tinieblas. Dice la Biblia que Cristo vino a destruir las obras del diablo. El principal propósito de la venida del Señor Jesucristo a la tierra fue a venir a destruir las obras del diablo. ¿Sabía usted que la tierra fue creada para el hombre, no para el gobierno de las tinieblas? Pero en el momento en que el hombre desobedeció en el paraíso, quedó expuesto a una maldición y el gobierno de las tinieblas tomó posesión del universo. Y eso no lo entiende la gente. Desde ahí para acá, cuando vino Jesucristo, dijo que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe? El gobierno de las tinieblas. El príncipe de este mundo gobierna, y por eso le ofreció al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra si postrado lo adorara, porque él usurpó, él invadió la tierra y desde entonces tiene un control absoluto de toda la creación. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la iglesia si nosotros no sabemos pelear la guerra espiritual? De los personajes bíblicos, los únicos que conocen un poco de guerra espiritual es Daniel, porque él vivió en Babilonia, que era el corazón del gobierno de las tinieblas, y luego vivió en Meda y en Persia, y luego Pablo, que anduvo por Éfeso, toda esa tierra, siendo ciudadano romano, y conocía cómo se manejan
el poder de las tinieblas. Por eso es muy interesante saber que en el reino de Dios y el reino de las tinieblas son dos reinos iguales, con mucho poder. La diferencia que uno es para luz y el otro es tinieblas. El uno da vida, el otro da muerte. El uno da paz, el otro da guerras. Son dos reinos opuestos. Tenemos la tendencia de minimizar el poder de las tinieblas, pero no sabemos que el mundo está totalmente poblado de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad, de gobernadores de las tinieblas que tienen controlado todo, tienen controlado el comercio, tienen controlada la religión, tienen controlado los gobiernos. Hay un control absoluto en todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos conquistar el reino de Dios, tenemos que pelearlo. ¿Sabían ustedes que Dios no da las cosas ya dadas o terminadas? Como por ejemplo el maná. El maná era una semillita que caía y la tenían que levantar y la tenían que procesar como una semilla de cilantro y luego de ahí sacaban el maná. No era que ya venía panito caído del cielo, eso no es tal cosa. Dios nunca nos da las cosas hechas, siempre nos da para hacerlas. Yo siempre tenía la idea que eran como unos panitos como con azúcar, así bien ricos, que nomás echaban uno a la boca, se deshacían. No, nada. Cuando lee usted que era el maná, te quedas totalmente sorprendido que es algo totalmente diferente. Ahora, cuando ellos tenían que ir a levantarlo, tenían que levantarlo todos los días. No podían dejar de un día a otro porque se echaba a perder. Y cuando les dio las codornices, pues también fue una situación que no estaban ahí mismo, tenían que correr para ir a buscarlas. Así que Dios no nos da las cosas hechas. Y nosotros queremos que no, ya acepté a Cristo, ya soy hijo de Dios, me acuesto en una hamaca a esperar que venga por mí. Y no hago nada para el reino de Dios. Lo que leía la estadística hace un ratito a los hermanos que estaban acá, lo interesante que algún día se la voy a leer a ustedes también. Ahora, ¿Cristo vino a qué? A destruir las obras del diablo. Recuerden que Cristo es la palabra de Dios encarnada. Lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. Cuando María oyó al ángel que le dio el mensaje, ella lo oyó, lo entendió, lo creyó y en ese momento lo que embarazó a María fue la palabra de Dios. En lo que se encarnó en la serpiente y le habló a Eva y torció la palabra que Dios le había dado a Adán, fue el diablo. Entonces, por eso el diablo es anticristo, es antipalabra y es todo lo opuesto a Cristo. Satanás es otro personaje totalmente diferente al diablo. El diablo es la palabra. Entonces, cuando una persona viola la palabra de Dios y es de alguna manera provocado por el diablo para que tú te desvíes de la palabra de Dios y desobedezca, quien enforza la maldición a nuestras vidas son los demonios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo es lo contrario a Satanás. Satanás se reviste como ángel de luz y fabrica la obra del Espíritu Santo. Por eso, para echar fuera a los demonios, no se echa fuera con la sangre de Cristo, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el establecimiento del reino de Dios, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él se encontró directamente con el diablo. Quien tentó a Jesucristo en el desierto no fue Satanás, aunque algunas versiones confunden el diablo, Satanás y el dragón. Pero la gente no entiende que en Apocalipsis 20 dice que un ángel descendió del cielo con una gran cadena en su mano y ató a la serpiente antigua, que es el diablo, a Satanás y al dragón, y los encerró por 1000 años. No dice que ató un solo diablo, porque las versiones en inglés, las traducciones, dicen diabolos, pero no es eso. Tenemos que aprender a diferenciar, porque el griego y el idioma latino y el idioma español son muy cercanos y hay mucha más distancia con el inglés. Por eso los que estudian español y saben del griego saben que hay muchas raíces
que nosotros usamos del griego. El 10% de nuestro lenguaje en español tiene lenguaje griego. Todas las palabras de ciencia, filosofía, psicología, todas estas palabras, teología, todas son palabras griegas. Por eso entender nosotros que el diablo es ¿qué? Anticristo, y el diablo no ataca al hombre, sino el diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. Y el diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre con preguntas y con dudas. Como dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles del huerto. Y la mujer le dijo, no, Dios nos dijo que sí podíamos comer eso. Pero él confunde. Entonces él ataca ¿con qué? Con preguntas y pone en duda. Si tú eres hijo de Dios, le dijo el diablo al Señor Jesucristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra, porque él es la palabra de Dios encarnada. La palabra fue lo que se encarnó en el vientre de María. Entonces aquí el diablo se estaba encontrando con Cristo, que Cristo es la palabra de verdad y el diablo es la palabra de mentira. Entonces aquí dice que Cristo vino ¿a qué? A destruir las obras del diablo. Y si tú lees en Juan capítulo 10, dice hermano Raúl, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? A robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tenga en abundancia. Amén. Entonces, el gobierno de las tinieblas solamente viene a matar, robar, destruir. Pero el gobierno del Señor Jesucristo viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa es la gran diferencia de entender. Si tú vas a ganarle una guerra al diablo, tienes que aprender a cómo pelear esa batalla. La Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué lo resistimos? Con la palabra. Si tú no la lees, si tú no la entiendes, si tú no la crees, si tú no vives de ella, ¿cómo vas a saber cómo enfrentarse con el diablo? Al diablo no lo vas a atacar con tu experiencia. Al diablo no lo va a atacar con su testimonio. El diablo conoce mejor tu vida que tú. Él tiene grabado todo lo que tú has hecho. ¿Ah? El acusador. Entonces entendamos esto. Entonces él vino a matar, a robar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengas vida y esa vida la tenga en abundancia. Mucha gente no vive la vida en abundancia. Viven una vida de miseria porque no han aprendido a pelear en el mundo espiritual. Nada se puede conquistar en el reino de Dios a menos que usted no pelee. Si tú no eres una persona que se enfrenta con el enemigo a pelear, usted no va a ganar ninguna batalla. Sentado, no va a ganar ninguna batalla. Tiene que estar enfrente peleándote todos los días con el gobierno de las tinieblas para conquistar el reino de Dios. Y eso es la idea que tenemos que aprender. San Juan 3, 7 al 9 nos dice, queridos hijos, que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir esto? Hijos, que nadie os engañe o los engañe. El que practica la justicia es justo. ¿El que practica qué? La justicia es justa. El que practica la justicia es justo. Así como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Así es. Entonces el que practica el pecado. Hay gente que sigue practicando. Está bien que un cristiano comete un error y peca, pero se siente mal, se arrepiente, pide perdón. Y como dice la Biblia, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Pero no es que estemos practicando todos los días, porque hay gente que sigue, es cristiana y sigue pecando. Por eso dice, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Y el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Desde cuándo comenzó a pecar el diablo? Desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿A qué fue enviado Cristo? A destruir las obras del diablo. Y si tú no vas a pelear y no vas a aprender cómo es que el diablo opera, ¿cómo vas a planear una estrategia y ganar una guerra si no conoces cuáles son las armas y qué es lo fuerte de tu enemigo?
No, imposible. Tiene que conocer sus estrategias, tiene que conocer su lado fuerte. Por eso nosotros estamos en un país que es súper bendecido, porque es una potencia económica. Ahorita tienen jaque a todo el mundo. Es una potencia militar. Esto es temible. Todo el mundo reconoce que Estados Unidos es una potencia militar, es una potencia económica y tiene todo lo que tiene, la bendición que tiene. Un país que tiene 248 años de existencia, pero en 248 años ha sobrepasado a muchos países que son mucho más viejos que Estados Unidos, pero tiene una economía y tiene más de 350 millones de habitantes. Yo no sé de dónde vinieron, sin contar los que llegaron anoche. Imagínense la cantidad de gente que vive en este país y la cantidad de lo que es potencia mundial. El dólar es la moneda más fuerte y cómo la bendición está en este país. Pero fue colonizado por personas cristianas. Es lo que la gente en Latinoamérica no sabe, que este país es más evangélico. Hoy me preguntaban, hablando con una pastora, y me dijo, pastor, aquí la gente se tiene que casar por lo civil. Le dije, aquí también, pero nosotros los pastores, pues yo estoy ordenado, estoy licenciado y pues gradué acá en teología, pues aquí el Estado nos reconoce como jueces de paz, entonces la persona no tiene que ir con un juez para casarse. Yo los caso. Lo único que no hago es divorciarlos, pero casarlos sí los puedo casar. Así que eso es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que estamos bendecidos por vivir en un país como este, pero ¿quién lo conquistó? Personas que vinieron huyendo de Europa por la persecución religiosa, buscando libertad religiosa, y la mayoría que vinieron fueron personas que fueron perseguidas por el catolicismo romano y que se vinieron a establecer aquí buscando libertad para poder adorar a su Dios y no ser, porque antiguamente en estos países, como estuvimos ahí en República Checa, En la Checa, sí. todos esos países, la religión, la iglesia y el Estado estaban unidos. Cuando tú vas al palacio, había una capilla católica y estaba el palacio ahí, porque eso era un solo núcleo. Pero aquí en Estados Unidos no existe tal. Aquí existe esa libertad religiosa. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Una persona que tiene la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Esa es la diferencia. Si tú sigues pecando es porque pues, probablemente te obligaron a pasar el frente y recibir a Cristo, pero no ha habido ninguna conversión, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración, no ha habido un cambio de vida, como dice la Biblia. De modo que si estás en Cristo, nueva persona es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Pueden preguntar, ahora sí vamos a entrar al tema de lo que es guerra espiritual. ¿A cuánto les apasiona esto? ¿Sabías que yo doy sanidad interior? Y yo predico los temas que me digan que predique, pero cuando me toca guerra espiritual, esa es mi pasión. Porque me gusta verle la cara al diablo. Yo recuerdo que estaba en Bogotá, era bien jovencito yo, y fui con mi pastora a colportar Biblias. Colportar es ir en casa por casa, vendiendo Biblias. Y me acordaba de un hombre que vendía muchas Biblias. Y le preguntaban, oye, ¿usted por qué vende tantas Biblias? A pesar de su problema que tiene de ser liporino, le faltaba el labio. Y le dijo, no, pues muy fácil, le dijo. Lo que yo hago es que yo les digo, si no me compra la Biblia, yo vengo y se la leo todos los días. Pues nadie quería que le viniera a leer la Biblia, así que mejor se la compraba. Eso me lo contaron haciendo ese trabajo, así que no se preocupen. Pero un día entré yo a una casa y yo no sé qué pasó. Cuando la mujer abre la puerta, se fue para atrás y yo brinqué para atrás. Los dos al mismo tiempo, ¡pum!, chocamos. Era una bruja. Y yo no somos compatibles, porque el Espíritu Santo estaba en mí. Yo a los 30 días yo ya he tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Yo había sido transportado en el Espíritu. Yo estuve en la presencia de Dios, hablando con Él. Y fue un tiempo sobrenatural que viví. Yo sentí cuando algo me tomó del cuerpo y me transportó. Y me miré con el Señor hablando.
Y me dijeron que toda la noche no dormí, que estaba hablando en el sueño, hablaba y hablaba en lenguas. Toda esa experiencia fue muy, muy hermosa. Y de ahí para acá, pues se me vino la guerra violenta, me querían destruir los demonios, me quisieron matar. Viví varias situaciones muy adversas, pero yo sabía que el enemigo quería prevenir mi existencia. Yo creo que él sabía que yo le iba a hacer mal, ¿verdad? Así es. Ahora sí, la guerra espiritual. Oración de intercesión ejecutando la palabra de Dios en fe. La guerra espiritual se hace por medio de la intercesión ejecutando la palabra de Dios con fe. Tienes que saber la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a enfrentar a Satanás? Porque Satanás sabe más Biblia que nosotros. Tú le mencionas un versículo y él le menciona lo que sigue. Él sabe la Biblia. Claro. Lo que pasa es que nunca se ha convertido como muchos, ¿no? Así es. Ahora, tomando posesión en el mundo espiritual, tenemos que tomar ¿qué? Posesión. Posesión. Hay algo que tenemos que aprender, que nosotros tenemos que pelear para conquistar. Todos los que vinieron a Latinoamérica sufrimos la colonización porque vinieron colonizadores que vinieron a pelear y a derrotar al ejército local, a los indios, y se estableció el gobierno español, hasta que después nos rebelamos contra el gobierno de España y ya los derrotamos. Yo dije los derrotamos porque pues, y de ahí se estableció nuestros países, ¿verdad? Ahora, en el reino de Dios tenemos que aprender que tenemos que pelear para conquistar. Tenemos que conquistar para poseer. Y tenemos que poseer para gobernar. Para ser gobernadores. Entonces, lo que por derecho legal perdiste en el mundo natural, estableciendo el señorío de Jesús, destruyendo las fortalezas a nivel personal. Primero tienes que pelear con tus propias fuerzas que están atacándote a ti, porque no vas a pelear en el mundo espiritual si no has conquistado tu propia vida. Por eso dice la Biblia, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu propia alma? ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? Entonces aquí incluye lo que es sanidad interior. Tienes que ganar tu alma. Tu alma es la que va a heredar el reino de Dios. Y muchas veces no se predica sobre ese tema, lo que es la regeneración, lo que es el cambio de vida que se tiene que vivir. Ahora, tenemos que destruir las fortalezas a nivel personal. Toda persona desde que nace le es asignado demonios para que la persona nunca vaya a hacer la voluntad de Dios. Los demonios no es tu enemigo. Ellos te quieren. Pero lo que no quieren es que usted conozca el plan de Dios que Él tiene para ti y que se someta a Él. Porque es lo que más detesta Satanás. Si algo odia a Satanás es a los ungidos de Dios. A los hombres que tienen el poder de Dios. A los hombres que hacen liberación, que echan fuera demonios, que sanan enfermos, que predican la palabra con autoridad. Eso es lo que los demonios no quieren. Entonces ellos van a prevenir por todos los medios de que usted logre hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué están los demonios? Para prevenir que no vayas a hacer la voluntad de Dios. Para evitarlo. Para evitarlo. Por eso ellos están ahí luchando para ver quién se va a salir de la línea, ¿no? Si tú eres un cristiano religioso ahí mediocre, está feliz contigo. Hasta te hace fiesta. Pero si eres un hombre espiritual, cuidado, porque ahí va a haber guerra. Sí, les conté. Y fuerte. Y fuerte, les conté, ¿verdad? El domingo el tema que prediqué fue muy caliente. ¿De qué hablamos? ¿Te acuerdas del título? Sobre Moisés. ¿De qué era el título del domingo? ¿Qué se acuerda de ustedes? Mira qué tal, qué olvidadizos somos, ¿verdad? ¿De qué se habló el domingo? Sí, hablamos de Moisés, las consecuencias de la idolatría. Gracias, las consecuencias de la idolatría. Y el tema fue caliente. Y en la noche, en la noche del domingo,
se me apareció un hombre con su esposa y 2 niños al negocio donde trabajo, y muy real, no fuera un sueño. Yo lo viví, era algo tan real. Y me dijo, no me gusta como predicas. Le dije, wow, ¿de cuándo acá? Y vino enojado a reclamarme que no le gustaba ese tipo de sermón. Yo creo que si tú predicaras cada domingo así, cada domingo vendría el diablo a decirte, oye, no me gusta. Y sí. Pero para mí fue un elogio, porque ya que los hermanos no me dicen nada, por lo menos el diablo no le gusta lo que predico. Los hermanos se enojan y ya no regresan. Pero el diablo sí viene a reclamarte, ¿verdad? Ahora, tenemos que destruir las fortalezas a nivel personal, al nivel local, al nivel nacional y y al nivel universal, causando una guerra entre los ángeles de Dios y contra los ángeles de Satanás. Así como Dios es el guerrero y tiene un ejército sobrenatural, nosotros tenemos que aprender que el gobierno de las tinieblas tiene un ejército. Él se jaló una tercera parte de los ángeles y se vinieron con él. Y esos ángeles son sus agentes que son enviados para destruirnos, para matar, robar, destruir. Entonces la guerra tiene que ser personal, tiene que ser a nivel local, a nivel nacional, a nivel universal. Y es causada en una guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Satanás es el príncipe de los demonios. Él gobierna sobre eso. Recuerden que el diablo es la palabra. La palabra trae las cosas a la existencia y el espíritu es el que le da vida. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, pero luego viene lo que le da vida a la creación, que es el espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Interesante esto. Ahora, la estrategia de Satanás es destruir las 3 instituciones que Dios ha bendecido. ¿Cuáles son las 3? Primero, la familia. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón, no 2 varones. No. Ni 2 hembras. No, señor. Sino que fue ¿qué? Varón y hembra. Cualquier cosa aparte de ahí no es correcto. Cuando Piro me estaba ayudando para hacer la constitución del ministerio, puso una cláusula que nosotros no podemos casar homosexuales. Y esa cláusula está para protegernos a nosotros. Si alguien nos demanda, porque pues el pastor nunca los quiso casar, pues no voy a corte porque tenemos una póliza. Exacto. Y está en el gobierno, está en el Estado. Un empostillado le llaman en Muy México. bien. El Señor le dijo que los bendijo, los creó, los bendijo y les dijo fructificad y multiplicados. Imagínense si todos se volvieran homosexuales, se acabaría toda la población. Ajá. Que eso es un desorden. Y sojuzgar la tierra y señorearla, y todo animal que se mueve sobre la tierra, sojuzgarla por debajo de ti, toma control y domina. Le dio el control absoluto Dios al hombre de gobernar la tierra y de tener autoridad sobre los animales y sobre todas las cosas creadas. El hombre fue rey de la creación. Fuimos creados para ser reyes, amén, gobernantes. Pero ¿qué pasó con la caída? Perdimos los derechos, perdimos el paraíso, perdimos la tierra. Y por eso el gobierno de las tinieblas ha tomado control del universo. Y es lo que no entendemos nosotros. Nosotros nos hacemos religiosos y ahí lo que nos digan nos lo comemos. Párate, siéntate, haga, no haga, y es todo lo que hacemos. Arrodíllese. Pero no arrodíllate. Dice que el que no se arrodilla. Entonces, entender esto, que el primer target del enemigo es ¿cuál? La familia. La familia. Segundo lugar, la iglesia o pueblo de Dios. Génesis 22, 17 dice, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo tengo que saber que yo tengo autoridad. ¿Sabía usted que nosotros en Cristo Jesús recobramos nuevamente la autoridad que perdimos? En Cristo somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero es que mucha gente no se la cree porque no vive una vida
con una vida plena, creen a medias. Si usted dijera que es cristiano, verdaderamente cristiano, un día llegaron como 10 soldados a una iglesia con armas y dijeron, vamos a matarlos a todos. Pero el que piensa que no está listo para morir y que no confía verdaderamente en Jesucristo, puede salir. Más de la mitad de la iglesia se vació. Quedaron como unos 10 hermanitos en la iglesia. Y los soldados tiraron las armas, las pusieron ahí en un lado y fueron, los abrazaron y dijeron, ahora sí encontramos verdaderos cristianos, los otros son unos hipócritas, no merecen estar acá. Eso es sorprendente, ¿no? Yeah. Porque la verdad, mucha gente que hay en la iglesia viene nomás por tranquilizar su conciencia, porque no están comprometidos. ¿Cuánta gente hay comprometida en la iglesia? Muy poquita. ¿Cuánta gente no está comprometida? La mayoría. Dijimos que el 80-90% no está comprometida. Entonces es sorprendente. ¿Tenemos alguna saludo, alguna persona? Pero si lo tiene, lo tenemos que hacer por a través del micrófono. Muy bien, entonces sigamos. ¿Quién la primera? La pastora Ángeles. Ahorita que te pase el teléfono. Ahora, las naciones de la tierra, Génesis 22:18. La familia, la iglesia y las naciones. 3 cosas que tenemos que hacer guerra. En Génesis 22:18. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham, simiente es la descendencia. Nosotros somos hijos de Abraham por fe, no por sangre. ¿Me explico? Entonces, el nacimiento de la tierra, en las naciones de la tierra, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual? Romper yugo de esclavitud, trayendo liberación, trayendo sanidad física, emocional y espiritual. ¿Cuál es el propósito de la guerra en las naciones? ¿Por qué vamos a ir a pelear a las naciones? ¿Por qué estamos peleando a las naciones? Porque vamos a librarlos de la esclavitud del enemigo. La gente está esclava del pecado, esclava del sistema, esclava del gobierno, esclava de la economía, esclava de todos los negocios sucios, el narcotráfico, la droga, el trato de personas. Todo eso es parte del gobierno de las tinieblas para controlar al país. ¿Sabía usted que en un país de Israel, en el país de Israel, si había un crimen en cualquiera de los 12 tribus de los 12 estados de Israel, tenían que llamar al sumo sacerdote encargado de esa zona y él tenía que venir a limpiar la sangre y descontaminar el lugar, pedir perdón por el pecado y ofrecer un sacrificio para que la maldición no cayera ahí. Nosotros, nuestras tierras fueron conquistadas por gente que derramó mucha sangre, violó, robó, mató, abusó, se llevó la riqueza y nos dejó una tremenda maldición. Entonces nosotros queremos establecer el reino de Dios ahí sin pedir perdón y sin limpiar el lugar, pues por eso tenemos tanto conflicto, porque Satanás se cree dueño absoluto, porque hay un derramamiento de sangre, él invadió. Más que todo la invasión, lo tomó a la fuerza. Invadir un país es tomarlo a la fuerza y saquearlo. Y una vez que derrama sangre, queda profanado el lugar. Entonces, para desprofanarlo, tenemos que pedir perdón por ese pecado y confesarlo y pedir que el Señor sane la tierra. Amén. Amén. Sí, nos iba a decir algo, hermano Raúl. Manda saludos la pastora Ángeles Huerta. Saludos, hermana Ángeles. Carlos Vargas, Carlito el pastor Vargas. también. La pastora Elvira Neira. Hermanos, los 3 son pastores. Agradezco mucho porque les pedí a ellos encarecidamente que por favor estos temas los pueda compartir con su ministerio de intercesión, de guerra espiritual, para ayudarnos a la toma de posesión que vamos a hacer en el estado de Tampico. Después lo haremos para Celaya y para el estado de Guanajuato, pero por ahora vamos a trabajar y sé que ellos van a estar visitándonos también. Así mándales un saludo. Amén. Sí, les mandamos saludos desde acá de West Colombia
Y también a Norberto Pelayo, que está viendo ahorita también del Paso, Texas, y a Sonia, a Verónica, que está en Verónica, Channel View también. muy saludo. Sí, Verito, saludos. La vemos el domingo El domingo la vamos a estar esperando aquí con ansias. con los tacos. Con hambre, dile. Muy bien. Van a venir todos en ayunas, amiga. Sí. Proteger a la familia y a la iglesia al nivel local. ¿Cuál es nuestro deber? La iglesia, nosotros los de guerra espiritual, somos los que vamos a proteger las familias de la iglesia. Así es. Las familias a nivel local. ¿Sabían ustedes que cuando yo llegué a este pueblo los negocios eran muy limitados? Había una tienda que se llamaba Jumbo, que ya no existe. No había Walmart, no había H-E-B, no había McDonald's, no había nada de todo eso, nada. Era un pueblo tan chico que el último que se acostaba pagaba la luz. Ahora ya todo es diferente y estuve orando al Señor que trajera negocio porque esta ciudad prácticamente era manipulada por algunas familias que no permitían que se creciera el pueblo. Pero finalmente se murieron y tuvieron que soltar la tierra. Y ahora vamos viendo que ya nos están haciendo autopistas. Ahorita tenemos aquí la autopista esta y aquí ni a una cuadra en Palma las dos autopistas. Estamos en plena avenida. Y mira qué bendición, cómo se está poniendo la propiedad tan cara. Va a quedar muy bueno aquí. Y va a quedar muy, muy excelente. Y gracias a Dios por eso. Amén. Pero uno viene a tomar posesión. Yo nomás tengo un pastorado, yo no tengo muchos pastorados. Fui copastor antes de ser pastor. Pero el primer pastorado lo comencé acá y aquí estoy. Así es. Celebramos 50 años y teníamos 40 y aquí, más de 40 tenemos acá. Entonces, pues fíjese que vinimos porque Dios nos trajo y no nos vamos. Porque aquí nos trajo y aquí estamos. Porque conquistamos este territorio, nos pertenece. Amén. Amén. Ahora, vamos a hablar de lo que es tipos de influencia diabólica, porque hay muy malos entendidos. Pastores, por favor, escuchen esto. Tú vas a ministrar a una persona que trae problemas, pero tú no sabes a veces si es una herida que fue causada por abuso físico, verbal, sexual, emocional, traumas, falta de perdón, rechazo, diferentes causas, y la herida está hecha en el alma. Esa persona necesita sanidad interior. De la otra manera no sabes si es un demonio. A veces estamos echando un demonio cuando es una herida. O estamos echando una herida cuando es un demonio. Entonces no sabemos distinguir y los pastores no saben. Mucha gente no se mete en estos temas. Le huyen a estos temas, le rehuyen a estos temas. Ahora, vamos a hablar de lo que es tipo de influencia diabólica. Primero, la opresión. No es igual ser poseído de tener una opresión demoníaca. ¿Me explico? Los cristianos pueden tener opresión y no necesariamente estar endemoniados, pero surge que a veces por esa opresión que tiene, cuando se ora, tosen, vomitan, sacan lo que tienen, porque de alguna manera tenían una actividad que estaban oprimiéndolos. Los cristianos pueden ser oprimidos. ¿Me están siguiendo? Porque dicen que algunos que no puede ser poseído. Bueno, si viola las leyes de Dios, sí. Le dijo el Señor a una mujer, no peques más. ¿Te acuerdas, Yarixa? No peques más para que no te venga algo peor. Entonces hay posibilidades que si vuelve a vivir en pecado, vuelve entre los demonios a cobrar su territorio. No importa que el Señor te haya liberado. Señor. Ahora, vamos a hablar de la opresión. ¿A cuánto les interesa el tema? Esto es algo externo. ¿Cuál es la diferencia de lo interno a lo externo? Esto es algo ¿qué? Externo, De afuera. permanente, afuera, que actúa con el fin de vencer nuestra resistencia. Ellos te van a atacar de afuera, van a traer opresión para ver si sueltas el becate y pierdes la batalla. ¿Para qué la opresión? Para causar, como lo que le estamos haciendo al presidente de Venezuela. Lo estamos apretando, quitándole el petróleo, quitándole los recursos, poniéndole presión y presión hasta que reviente.
Eso hace el enemigo con nosotros. Amén. ¿Lo están entendiendo? O lo repito otra vez. Actúa a través de la tentación y la persecución. Uno de los pecados más difíciles, yo pienso que una de las situaciones más difíciles de un cristiano es la tentación. Porque hay gente que puede lograr vencer el robo, la mentira y pasar varias cosas, pero ser tentado a veces es algo horrible que tienes que vivirlo constantemente y luchar y pelear hasta que resiste y puedes tener la victoria. Entonces, actúa a través de la tentación y de la persecución. Eso es para poner opresión. Eso está interesante. Se produce tanto sobre el creyentes como sobre los inconversos. Siempre quieren doblegar las fuerzas de la persona. Siempre quieren, ¿qué? Doblegar las fuerzas. Especialmente, ahora entiende, Yarixa, cuando estamos intercediendo que nos duele la cabeza, que el cuerpo sale todo golpeado, que salimos todos maltratados, porque el diablo no va a querer, ni Satanás va a querer, mucho menos que estemos orando y que estemos intercediendo. Ahora, siempre quiere doblegar las fuerzas de la persona. El que peca da lugar para que el diablo comience una obra destructiva en su vida. Pero la tentación viene y se va. Hay escrituras al respecto, como dice, que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Pero entonces, ¿cómo viene la opresión? Externa. Externa. Y es el enemigo tratando de presionarte. No confunda una posesión demoníaca con una opresión. Si estás opresionado, necesitas que oremos para que el Señor ponga ángeles y ponga protección sobre tu vida y puedas conquistar estas áreas donde estás teniendo opresión. ¿Me estás siguiendo, hermana Erika? En 1 Pedro 5:8 dice Pedro, sed sobrios. ¿Sed qué? Sobrios. ¿Qué quiere decir sed sobrios? ¿Ah? Tranquilo. Sed sobrio. Póngate tranquilo. Así cuando viene el diablo y te dice cosas, o cuando manda sus mensajeros y te dicen cosas, sobrio. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué anda haciendo el diablo? Buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por eso sed sobrios y velad. No te quedes dormido, hermano Jaime. Por eso el enemigo te agarra. No, es que estoy cansado. El cansancio es parte de esa opresión. Te quiere dormido, ¿ah? ¿La contaminación es lo mismo? Contaminación, no. La contaminación es lo que usted busca, contaminarse. Y la opresión es de afuera, no es interna. No es lo mismo meter el dedo que dejarlo afuera. Así es. Amén. Amén, amén. Dice resistir al diablo. Y huirá de vosotros. ¿A quién? Que él anda como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe. ¿Cómo lo vas a resistir? Con la fe, con la confianza de que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén, amén, amén. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabías que los demonios tienen que ponerte presión? ¿Sabes por qué? Un día el Señor tuvo un diálogo con sus queridos discípulos que todavía no eran apóstoles y les dijo, ¿sabes qué? Satanás, no dijo el diablo, Satanás me los ha pedido para zarandearlos, para darles una sacudita. Esteriadita. Sí, una espulgadita. Me les ha pedido para zarandear. Pues yo he orado, dijo el Señor. Yo oro para que la fe no falte. O sea que no dijo, no los voy a librar, no voy a dejar que no les pase nada. Puro cuento. No. ¿Qué le dijo? Yo voy a orar. Exacto, voy a orar. Para que su fe no falte. A mí me gusta eso. Estas enseñanzas son muy bonitas porque aprendemos mucho.
Amén. Sí, ¿Verdad? señor. Yep. ¿Qué aprendes, Raúl? Pues de todo, pastor. De todo. Cómo guerrear, primero que nada. ¿Mm? De por sí que siempre has sido un guerrero, ¿verdad? Exactamente, o sea que ese es mi departamento. Ese es tu departamento. Así es. Ahora vamos a Y hablar resistir. y resistir. Sí. Ahora hablamos a hablar del tormento, Mm. opresión. Y ahora vamos a hablar El tormento. el tormento. Les voy a atormentar con esto. Aquí el demonio está dentro de la persona. No está afuera ni está externo. ¿Está dónde? Adentro. Adentro. En alguna área específica concreta de su vida. Y de bajada también. Bueno, está en su vida, ¿verdad? La persona tiene dominio de su vida, pero hay una área tomada por el demonio y algunos de los síntomas que estos producen son, y vamos a hablar del tormento. Una persona que es atormentada sufre de insomnio. ¿Qué es insomnio? No puede dormir. No puede dormir. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dormir? Bien sabroso. Ok. Y algunos duermen demasiado. Eso es depresión. No quieren salir. Quieren estar encerraditos. Eso es el tormento, cuando son atormentados por los demonios. Jaimito, salga, no te quedes adentro. Ok. Otro, sentimientos de persecución. Siente que que te va a pasar algo, que te están persiguiendo, que ahí vienen. ¿Se acuerdan como los soldados cuando van a la guerra y que no, ¿ah? Tienen delirios? Aquí vivía unos dos hermanos de aquí de la iglesia, y uno de esos tenía delirios, y una noche de su delirio sacó el rifle, y pues que habían dos coreanos que los querían matar, y eran dos hermanos de aquí de la iglesia que son chaparritos los dos, y los pensó que eran coreanos, y los estaba correteando con el fusil. Pero es que eso es cierto, pastor. Vienen ¿Sí? bien mentalmente, sí. Mentalmente estaba... Sí, sí. Bueno, pero... Yo conocí a uno y ¿sí? paz descanse él, pero sí, no podía ver una película de guerra ni nada de eso. Claro. Ahora, Trastornado. depresiones. Mm. Depresión. Eso es tormento. Un demonio está para atormentarte. O sea, ahí la persona está poseída por un demonio. Está atormentada. Estamos descubriendo cómo una persona atormentada, cómo los demonios traen tormento. Porque hay otra cosa más que ya la posesión demoníaca. Pero tú quieres adelantarse al caldo. Ahora bien, no tienen paz. ¿No tienen qué? Paz. Siempre están con problemas. Todo el tiempo tienen problemas. La persona que está atormentada, todo el tiempo está ¿en qué? En problemada. En problema. Y a veces tiene deseos de suicidio. Ese es el tormento. Es terrible. Y sí. Ahora eso es para que usted vea y detecte. Cuando tú vas a aconsejar a una persona, hágale estas preguntas. Pídame las notas, pastor, regálamelas o véndamelas. O cópielas. Copy and paste. Y téngalos para que cuando vayas a tratar con una persona, sepa de qué vas a indagar. Dicen, oye, pastor, pero ¿usted por qué tiene tanto éxito en la administración? El trabajo mío está mejor cuando yo doy consejería a nivel personal. El domingo estuve tratando, no digo quiénes, 2 parejas. Y fue algo interesante porque fue tomando café, platicando, charlando, hablando diferentes cosas, pero cuando llegó la hora, ¡pum! Eso hubiéramos empezado al principio, ¿verdad? Pero no hubiéramos pasado toda la tarde de esa manera. Entonces, eso es la diferencia, el tormento. La diferencia a la tentación. Lo que atormenta actúa en forma continua y permanente. Como dice Mateo 15:22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hasta esta mujer que no era judía Sabía. y que era ¿qué? ¿De dónde era esta mujer? Que de Cananea, de Canaán. Canaán. Y le digo al Señor, mi hija está ¿qué? Siendo atormentada Siendo por un demonio. atormentada. No digo está siendo poseída. No, atormentada. Entonces, si Iván entiende lo que es el tormento. ¿Y cuál fue el otro que vimos? No, la opresión. Opresión y tormento. Dos Así cosas. es. Cuando te digan, ay, mi tormento, ¿cómo está? No, eso no es nada bueno. No le diga eso a su esposa, ¿verdad? Observe que no es Jesús quien detecta ese demonio. Es la propia mujer, madre de la atormentada, una mujer cananea, aparentemente con poca información al respecto. No había tomado este curso de sanidad divina, No. de sanidad interior. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La atormentaba, el demonio estaba para atormentarla. Y ese demonio con la palabra que el Señor le envió, se fue. Se fue. Entonces ya aprendimos un poquito lo que es la Amén, opresión amén, amén. y el tormento. Después no va a estar atormentado en la noche porque no entendió. Opresión y tormento. ¿Cómo entran los demonios? Abre la puerta. No la vaya a abrir. No. ¿Cómo entran los demonios? Pues por la puerta, ¿no? Por experiencias traumáticas. ¿Qué es una experiencia traumática, por ejemplo? Vamos a mencionar algunas. Violaciones. Por medio de la violación de una mujer, de un hombre, eso le trae los demonios. Porque los demonios se transmiten de un cuerpo a otro. Y cuando se habla de las relaciones sexuales, dice la Biblia, que de cualquier pecado, que el hombre se guarde de pecar, pero más del pecado de la fornicación. Sí. Porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Porque el contacto sexual hay sangre. Y entonces el cuerpo queda profanado. Y eso es la razón por qué una violación trae demonios a la persona. Y yo he tratado casos de incesto. Uy, eso es terrible. Pelear con esos demonios no es cosa nada fácil. Lo más terrible, que me violó mi papá, que un hermano me violó, que pasé por todo esto, que fui abusada de diferentes maneras. Esos demonios controlan a esa persona porque hubo una violación. ¿Qué es una violación? Una invasión de los derechos de la persona. Le invadieron. No tuvo voluntad, no tuvo cómo defenderse. Y ellos toman control. Y por eso la persona es de un carácter insoportable. Por eso la persona tiene mucho coraje, mucho enojo reprimido, mucha ira. No, hombre, les sigo mencionando. Ahora, accidentes serios también causan una experiencia traumática, que casi lo matan, que lo dejaron medio muerto. Ser mordidos por un perro enfurecido. ¿Sabías tú que un perro enfurecido también te puede causar una experiencia? Porque puede entrar un demonio. O sea, demoníaca. Es un trauma. Y ese perro loco, ¿sabían que le ponen inyecciones alrededor del ombligo? ¿Por qué? Para detener la rabia. Entonces, ¿quién produce la rabia? Los demonios. Los demonios. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús se echó a los marranos de allá de Gádara, dice que los marranos salieron, pero sí, espumaban. Violentos salieron. ¿Por qué salieron violentos? Estaban enfurecidos, tenían rabia. Sí, ni para chicharrón servían. Salieron corriendo, salieron enfurecidos, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Ahora, internación abrupta en un hospital. Gente que se queda por días, semanas en un hospital. Ahí se deprime, ahí tiene una experiencia traumática. Los demonios lo atacan constantemente. Es impresionante el trauma que se vive. Yo no sabía esto hasta que el pastor César Castellanos estuvo compartiendo conmigo eso.
de que los 10 días que él estuvo en el coma, en la noche llegaban, en el día, a todo momento llegaban los demonios a atacarlo. Y especialmente cuando llegaba gente que no estaba en buena comunión con Dios, los demonios de esa persona los atacaban a él. Hasta que por alguna manera la esposa entendió y no permitía que se acercaran a él. Hombres ungidos, sí, pero personas con un espíritu no tan compatible, no tan entraba. compatible, no, porque le atacaban. Como él está vulnerable, no puede defenderse. Y ahí entendí yo que una persona, por el hecho que está en coma, no quiere decir que no está consciente. Sí, Entonces, yo no voy a una persona que está en coma y dice, ay, así murió una tía mía. ¿Cómo? Le voy a decir yo. Hay gente que es muy bruta, de verdad. Sí. Ah, mi abuelita, tenía lo mismo que tú tenías y después se murió. Hay gente que hace eso, hermano. No hagas eso. Si no vas a llevarle una bendición al hospital, mejor quédate en tu casa, hermano. El abandono. Estamos hablando cómo entran los demonios por el abandono o maltrato en la niñez o otras. Un maltrato físico trae enojo, resentimiento, ira. Esos demonios entran en la persona. Por eso tiene un carácter insoportable. En todos los casos hay una experiencia con una carga emocional tan fuerte que arrasa con el aparato psíquico de la persona. Amén. ¿Entendimos eso? Aleluya. Ahora, por pecados cometidos. Algunos pueden ser adulterios, robos, mentiras, abortos provocados por la idolatría, resentimientos, falta de perdón, etc. El pecado, siendo una rebelión contra Dios, es una puerta abierta para la entrada del demonio. Entonces, si yo voy a ministrarte, yo tengo que saber hacerte preguntas. ¿Tuviste alguna experiencia traumática? ¿Cómo se siente? ¿Has sido oprimido? ¿Has tenido oposición? ¿Sí me explico? Opresión. ¿Has sido oprimido por fuerzas demoníacas para hacer la liberación? Entonces la gente no quiere soltar las cosas que tiene. Le da vergüenza o se bloquea en el momento en que los llevan a ministrar. Por eso está el discernimiento de espíritus. Por eso están los dones del Espíritu para ministrar en esto. Así que por pecados cometidos, por experiencias traumáticas, como entran los demonios a la vida de una persona. ¿Están aprendiendo? Hermana, si usted te pusiera verdaderamente a estudiar esto y aprenderlo, yo tendría muchos ministros de liberación acá. Pero todos son flojos, nadie quiere hacer el trabajo. Perdón, con el perdón de ustedes. ¿Quién está tomando notas ahorita? No, yo me lo aprendo todo de la cabeza. ¿Ah? Copy and paste, pero no puede hacerlo ahí, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de la posesión. Posesión demoníaca. Eso es diferente a la opresión, al tormento. ¿Y a qué más? Y a la posesión. No, lo que vamos a hablar ahorita es la posesión. ¿Cuál era la anterior? Opresión. Ajá. Opresión. ¿Qué otra? Tormento. Sí, el tormento. Y estamos hablando de cómo entran los demonios. Ahora vamos a hablar de la posesión. Usted ya que los te atormentaron, ya los dejó entrar, ya te posee. ¿Me explico? Entonces aquí vamos. Hay momentos en que la persona pierde el control en sí. Ayer fui al hospital porque mi esposa estaba en un tratamiento que tenían que hacerle. Cuando voy llegando al hospital, vi una muchacha morena, delgada, venía como una gallina cuando está culeca, o como un borracho, totalmente borracha, drogada, caminaba así, no podía caminar de frente. Y venía así, poseída, totalmente poseída. Dice, pastor, ¿por qué no paraste tu carro y ya en la calle le administraste? Le dije, ¿estás loco? ¿Qué voy a hacer yo si no me lo está nadie pidiendo? Y me ve la policía que estoy ahí con esa mujer. Me llaman y me arrestan.
Inmediatamente. Así que la gente, ay no, pastor, usted está ungido, ve y toca el nombre, ve tú. ¿Por qué me manda a mí, no? Entonces vamos a hablar de la posesión demoníaca. Hay momentos en que la persona pierde el control de sí, de sus actos y de su cuerpo. Es lo que estaba viendo ayer. Pierde el control de para detectar que está endemoniada. Estábamos viendo con mi esposa estaba viendo un culto de liberación. No sé qué le llamó la atención, porque hicieron un show tremendo, hermano. Un escándalo y la gente, nadie estaba orando, todos estaban gritando y estaban echándole porras al demonio ahí. No, fue una cosa horrible, de verdad. Y yo nomás miré a la mujer antes de que comenzara el pastor o el líder que estaba ahí haciendo la liberación. Le dije, esta mujer está poseída. Y bueno, inmediatamente ya, porque miré el descontrol de ella. Yo sé cuando está oprimida o está atormentada o está poseída. Qué bonito estudio esta noche, fíjate. Me deberían de dar un 10, pero nadie me da nada, ni café. Bueno, hay momentos en que la persona, ¿qué? Pierde el control de sí, de sus actos, de su cuerpo. Un claro ejemplo son los llamados ataques epilépticos, que no estamos descartando que esto clínicamente sea un factible. Estamos asegurando que no siempre es algo clínico, sino que es algo, No siempre son. algo demoníaco, que está poseída por un demonio. Otro ejemplo son los estados de ausencia. Tienen momentos de lucidez, pero también momentos de que carecen absolutamente de ella. ¿Cuánta gente pierde, se le va la onda y no retiene lo que dice? No controla ni palabras. Y luego es tan terrible porque esas personas te mienten delante de ti. En plena cara te mienten. Me lo acaba de decir. Ah, no, yo no dije eso. ¿A cuándo? Pero me lo acaba. No, yo no dije. Y le pone la grabación. Dice, no, esa voz no es mía. Porque es el demonio hablando. Ahora, le decía a mi esposa, mira, ese hombre le está preguntando, le está haciendo demasiadas preguntas a esa endemoniada. No se ponga a dialogar con los demonios. No les pida la dirección porque a lo mejor te da la dirección incorrecta. No tomó control de la persona. El demonio lo tenía bailando el predicador. Dijo un hermano el otro día, fue un pastor conmigo a México, allá a Matamoros, a echar un demonio y el pastor se vino endemoniado. Ay. ¿Cómo sucede eso? ¿Puede pasar? Sí. Sí, pues cómo no. Va a pensar que con su experiencia o que porque estudió teología o porque tiene años en la iglesia o porque ya ha predicado. No, hermano. Dijo el demonio, yo a Pablo conozco, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Les dio una paliza y los mandó desnudos para la casa, el demonio. Ah, qué bien. Entonces, no hay demonios que en un momento dado toman total control, o sea, la vida, al punto que llega a hacer cosas que luego no recuerda absolutamente nada a la persona. Una persona endemoniada no se acuerda de nada. ¿Ok? Acuérdese en eso. Un endemoniado no se acuerda qué pasó. Yo recuerdo que estábamos en Bogotá en un coliseo. Marcos Witt estaba cantando, habíamos ido con él. Yo me había invitado al pastor Castellanos, estábamos en pleno culto. Y ellos saben que Dios me usa mucho en lo que es liberación, porque como es mi pasión, no le tengo miedo. Había un hombre amarrado en cadenas, los pies y las manos, y lo tenía la defensa civil, y lo habían traído al servicio. ¿A quién cree que llevaron para ir a orar por el hombre? La misma seguridad. Pero Pablo Ramírez. Sí, la misma seguridad del pastor César, uno de ellos que ya me había puesto el ojo, me jaló y me llevó para allá donde estaba el hombre. Me dijo, este es el único que puede echar esto para afuera. Y me llevaron, hermano, el hombre cae al piso cuando oro y reprendo al demonio, le sueltan las cadenas, queda normal, lo levanto, le doy un abrazo. Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy acá? No se acordaba absolutamente de nada. Y luego me agarró el seguridad
y me dijo, por favor, ven a orar por mi esposa. Yo no sé qué tenía la señora. Ya ni pregunté mejor. Pero sí realmente sí me sucedió. Cuando he estado administrando a brujas, me ha pasado la misma experiencia. No se acuerdan del momento en que el demonio las toma en posesión de ellas y el demonio es el que tiene el control. No. ¿Se acuerda que había una muchacha que parecía tigre, por rato tenía muchas personalidades? Se manifestaba en uno, se manifestaba en otro. A veces hacía Yo he tenido unas experiencias increíbles, hermano. A veces el demonio de la risa, que no hace la liberación. Otros un dolor étido, que parece que vomitan azufre. Y todas esas experiencias las vive uno. Hay gente que se orina. Hay gente que se hace del baño. Hay gente que tira gas como una locomotora para ver si sale corriendo el predicador, si lo saca de ahí. No, hombre, aquí se nos ha orinado la gente. No le digo lo demás que ha pasado, porque pero sí hay esa experiencia está horrible porque la persona no está en su control. Y el peor error que tú tienes es comenzar a averiguar. Recuerdo que ese día en Bogotá, que ese hombre que traían encadenado, al siguiente día en la reunión de pastores, vino un pastor y me dijo, oye, ¿qué le dijiste a ese endemoniado? ¿Cómo fue que orasteis por él? Si yo lo tuve más de 4 horas hablando con él, preguntándole el origen, la causa, el motivo, y nunca supe qué hacer, porque no han sido entrenados, no tienen el poder para hacer ese tipo de ministerio. Entonces me dice, pero ¿cómo es que usted nomás va y le pone las manos y ora por él y el demonio se va? Y no te pones a dialogar con los demonios, no les pide permiso, no quiere enseñar. Yo entre menos ruido haga, mucho mejor. Yo no quiero ruido. En Canadá, estaba ministrando en Toronto, una iglesia grande. Y recuerdo que cuando llegó la hora de la administración, ¡pum!, hermano, se manifestaron varias personas. Y Karen los sugieres y tenían a uno contra el piso y amarrado y apretado, ya casi lo estaban matando. Y le digo, oye, suéltalo, por favor, suéltalo. ¿Cómo se llama? Oh, Juan. Le dije, Juan, ven, regresa, soy yo a mí. Ven, levántate. Ven, regresa. Le hablo a tu espíritu, que regrese. Juan, regresa. El hombre regresa. Yo oro, echo el demonio fuera, lo abrazo y los ujieres se me quedaron mirando. ¿Pero no te da miedo? ¿De qué? ¿Pero por qué no le gritas o por qué no? ¿Y para qué? Jesús le dijo, sal y enmudece. O sea, no hables. ¿Para qué le está diciendo que hable? Como el que estaba echando el demonio de una persona, tenía mucha sed, el endemoniado. Y le dijo, sale. Y dijo, sí, pero si me da una coca. No, eso no es. Los demonios siempre te van a hacer una broma, se la hacen, de verdad, te lo hacen, porque el lugar donde estaba esa iglesia se congregaba en Guatemala había sido de la Coca-Cola, pero ahí ahora había vendido Coca-Cola y lo había comprado la Pepsi, entonces ahora era la Pepsi, y el demonio dijo, me salgo, pero si me da una coca, y le dice, va a traerte una coca para... Pero te hacen reír tonteras y media que pasan en esa liberación. ¿Por qué? Porque los demonios llaman la atención y lo logran. Te sacan de tus casillas. casillas para ver cómo respondes tú. Tú no dialogues con ellos. No es tan común que entendamos. Puede incluso haber cierto desdoblamiento parcial o general en su personalidad. Los casos más comunes en los centros de donde se realizan las liberaciones aparecen matemáticamente en manifestaciones claras cuando se toma autoridad en el nombre de Jesucristo y en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. No hay manera. Eso es todo. No, yo he visto liberaciones por cantidades al mismo tiempo y no tienes que estar imponiéndole manos a todos, donde el poder de Dios llega y ya hace las cosas. Amén. Ahora, eso es la posesión demoníaca. Yo sé que tienen preguntas, no sé si alguien más está haciendo alguna pregunta. No, nomás saludos de Fernando. De Fernando. Sí, y la pastora Ángeles dice que
El platicar con ustedes es una administración. Sí, bueno, gracias, hermanita. Yo sé. Hoy platicamos. La anejación. ¿Qué es anejación? Esto indica la posesión completa de la persona. Anejación. Totalmente poseída, controlada. Una noche nos trajeron una mujer de Houston a las 11 de la noche. Cometí el error de dar mi número de teléfono y comenzaron a llamar y la mujer la trajeron totalmente loca. Loca, loca, loca. Cuando llegó ella me dijo que estaba preparando la boda porque ella iba a ser la esposa de Dios. Y se iba a casar con Dios. No, hermano, eso fue terrible. Se había totalmente, no coordinaba absolutamente nada de lo que decía. Cuando voy a orar me dice el Espíritu Santo, no, ella sufrió una violación y esa violación le trajo esta tragedia a su vida. Entonces yo llamo a su hermana y le pregunto, oye, ¿tú sabes que tu hermana pasó por una violación? Dijo, sí, pastor. La cosa es que mi papá no lo sabe, ni mi mamá lo sabe, ni mi papá. Y le dije, pues ahora lo van a tener que saber, le dije, porque yo no voy a poder ministrar a la muchacha a menos de que yo no tenga la autorización de ellos por ser menor de edad. Ay, ay, ay. Wow. Entonces vino el hombre, vino la señora, la hermana, y habló con sus padres. Pues la mujer le echó la culpa al marido por haberla dejado, el hombre por haber abandonado y no haber cuidado a las hijas. Y le dije, aquí no estamos en situaciones de culpar uno al otro, los dos han cometido un gran error y el problema se lo ha llevado es ella. Y ella tiene que pedirle perdonarse y perdonar al agresor y pedir perdón y darme la autorización a mí para que yo pueda operar y hacer la liberación. Ya como a las 2 de la mañana se fue la mujer muy contenta. La bendición de hacer la liberación es que ni ofrenda dan ni te dan las gracias, hermano. Y te desvelan. Pero esa es la razón por la cual Dios nos llama a hacer un tipo de ministerio. Ya voy a terminar. Esto indica la posesión completa de la persona. Es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo en forma permanente están totalmente idos. Como el caso del Gadareno en Marcos 5. Es un claro ejemplo de ello. Estaba en el cementerio desnudo y la gente no le daba miedo pasar por ahí cuando ese hombre estaba poseído. Y ahí fue donde Jesús echó los demonios de ese hombre fuera. La persona no tiene dominio de sí. No sabe quién es, ni sabe cómo se llama. Tiene la vista extraviada. Voy a ver, ¿habrá algo aquí con la vista? No hay ninguno. Con la vista extraviada. No es fácil que pueda ser liberada. No es fácil. Hay casos que siempre es difícil. Decía el evangelista Anacondia, tiene un párrafo aquí, siempre aseguró que muchas personas internadas en neuropsiquiátricos son enajenados por demonios y no por enfermedades mentales o clínicas. Anacondia era uno de los grandes ministros de Char, porque él gritaba en las cruzadas, escuche, óyeme Satanás, pero a grito entero, ¡oy! Era bonito ir a las cruzadas de Anacondia. A grito abierto. A grito abierto. Y tuvimos mucho tiempo con él, compartimos. Y él me llamaba la atención porque tenía una pasión por echar los demonios fuera. Lo apasionaban. Yo creo que fueron todas las escuelas que el Señor me permitió experimentar. Pero fue interesante. Entonces, a esto se le llama enajenación, que es la palabra donde los demonios, la persona es totalmente no solamente poseída, sino controlada por el poder de las tinieblas. Satanás dice que cuando se echa el demonio no es un demonio, son legiones. ¿Cuántas legiones tienen? Es un montón de seres demoniados que están controlando la vida de esa persona. Hermano, yo espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición a cada uno de ustedes, especialmente los hermanos que tienen un llamado a ministrar, a pastorear.
Amén, amén. Háblame, pregúntame. Ya, por favor, no se quede con dudas. Hágalo saber, porque tú necesitas saber, si eres pastor, usted necesita hacer este tipo de trabajo con la gente. Por eso tu iglesia tiene muchos pleitos. Parece autobús urbano, una puerta entra y por otra se van, porque no retiene el fruto. La gente viene con muchos problemas. Y ahorita hay tanta necesidad de la administración. Y la gente pues tiene miedo. Ay, yo no quiero ir ahí donde ese predicador se para porque pues me da miedo. Hay gente que me dice que me tiene miedo. Aquí la excepción es mi esposa, porque yo le hago caso a ella, pero del resto, no se cree. Ella es buena gente, ¿verdad? Amén, díganos. Hermano, apóyeme, por favor. No, pastor, ahí yo en lo sembrado no me meto. Pues es un gusto que usted nos haya seguido esta noche. Esperamos que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias. Y mándanos tus peticiones para orar por usted. Amén. Amén, amén. Muy bien.